De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos. Estamos aquí nuevamente para darles la bienvenida y para continuar con el tema de estudio que nos compete hoy, y es la continuación en la cobertura de la epístola a los Hebreos, donde vamos a enfocar hoy el capítulo 2 y el capítulo 3 de Hebreos. Así que estuvimos viendo también que estos escritos en el libro, en la epístola a los Hebreos, tienen mucho que ver con las doctrinas esenias, que vienen obviamente de los escritos de los rollos de Qumran, y estas estaban basadas a la vez en los escritos del libro de Enoc. Más tarde estaremos mirando un poco más detenidamente el tema del libro de Enoc. El libro de Enoc fue un libro que fue escrito unos 280, 300 años antes de la era común. Y ese libro no fue escrito por el profeta Enoc, obviamente, pero ese libro, como fue escrito tan tardíamente, pues relató la historia de lo que sucedió. Esta persona tenía mucho conocimiento de astronomía y de astrología, y esta persona estaba imbuida en el tema de Génesis capítulo 6, de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y él dedujo ahí que los hijos de Dios eran ángeles. De ahí que el tema de los ángeles es un tema muy controversial que recogieron los esenios, y también que ellos hablaron de los ángeles en cierto sentido, les dieron mucha importancia, pero esto ya venía del libro de Enoc. Así que lo que tenemos acá es una base de literatura de la época del Segundo Templo, que salió mucha literatura, pero era una literatura de tipo escatológico, de tipo mesiánico, porque obviamente en todo Israel se estaba esperando la venida de un Mesías, de un libertador. Entonces, el lenguaje, los conceptos, los personajes que vemos en Hebreos, pues no son conceptos de la Biblia hebrea, sino son conceptos basados en escritos de la época del Segundo Templo, estamos diciendo del año 450 antes de la era común hasta el año 100 de la era común, y hubo muchos escritos, inclusive hubo varios escritos apocalípticos, de Apocalipsis. Deben haber unos 9 o 11 apocalipsis diferentes, aparte de esta literatura de Merkabah, de la cual está basada el libro de Enoc, y también sobre las visiones de Ezequiel, de palacios y carrozas. Sobre todos estos temas eran los que circundaban en la época del primer siglo. Y de ahí el cristianismo cogió mucho de estos conceptos, y por eso es que en el Nuevo Testamento se ve mucho de esta fraseología, digámosle así. Pero obviamente son escritos apócrifos, muchos de ellos son escritos pseudoepigráficos, como el libro de Enoc. El libro de Enoc es un libro apócrifo y pseudoepigráfico, porque quien lo escribió le puso el nombre de Enoc, pero no fue Enoc quien escribió el libro. Bueno, entonces la temática de la carta a los Hebreos apunta, como dijimos anteriormente, a los esenios, porque los conceptos del Mesías, el concepto de Melquisedec, el concepto del santuario celestial, la frecuente mención de ángeles y otros elementos son características de la literatura de Enoc y de los rollos de Qumran. Y además la carta contiene pasajes muy afines a los escritos místicos, incluso muy posteriores. Con base a estos factores, podemos decir que el autor era sin duda un judío y tenía profundo conocimiento de las doctrinas y enseñanzas esenias, pudiendo ser él mismo un esenio. Bueno, en todo caso, es indudable que el autor tenía un amplio conocimiento sobre la temática mística de los esenios. Bueno,
Entonces, para comenzar en el capítulo 2, vamos a comenzar diciendo, en el capítulo 2, vamos a decir que el capítulo 2 comienza de esta forma. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí tenemos el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y tenemos que decir que la palabra dicha por los ángeles es, obviamente que eso no está en la Biblia hebrea. Evidentemente es la Torá que establece los mandamientos y la retribución por las transgresiones que había sido dada en el Sinaí. Así que las escrituras nos dicen, sin embargo, que la Torá fue dada directamente por Dios en el Sinaí. Así que, ¿de dónde saca el escritor de Hebreos que la Torá fue dada por los ángeles? Eso es una pregunta. Y obviamente que, como dije anteriormente, los escritos apócrifos y pseudoepigráficos que circulaban por esa época hablaban mucho de los ángeles. Entonces, ¿hasta qué punto se puede decir o pudo decir el autor de Hebreos esto? Realmente no sabemos en qué se pudo haber basado. Pero si vamos a las escrituras, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 11 al 13, dice lo siguiente. Aquí está hablando el Eterno, aquí está hablando Moisés en Deuteronomio, haciendo un recuento de su vida como el líder de Israel, y les dice, recordándoles el momento del Sinaí, y les dice al pueblo, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Dios con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces aquí vemos que fue Dios quien dio la ley o la Torá. Entonces, pues no fueron los ángeles. Muy bien, este es un punto que hay que tener en cuenta, porque aquí vamos con un tipo de un desarrollo no teológico, sino mitológico, que tenemos que ir comparando con la escritura hebrea. Bueno, ahora nos habla en el versículo 5, que titula El autor de la salvación, y dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Y aquí menciona otra vez a los ángeles. Tenemos que decir con respecto a los ángeles, que los ángeles son seres creados por el Eterno, que los ángeles no tienen libre albedrío, los ángeles no pueden ir en contra de las direcciones que el Eterno les da en sus diferentes misiones. Los ángeles carecen de libre albedrío, así que ellos no pueden errar, los ángeles no pueden pecar. Así que el libro de Enoc sí habla de los ángeles caídos y menciona que los ángeles pecaron, pero eso va en contra de la escritura. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces dice acá, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, o sea, el ser humano fue creado un poco menor que los ángeles. Los ángeles tienen una cercanía mucho más próxima al Creador que lo que tenemos los seres humanos. Pero los ángeles no tienen libre albedrío, los seres humanos sí tenemos libre albedrío, sí podemos decidir lo que queremos hacer en cualquier momento de nuestras vidas. Los ángeles no, ellos tienen que ir a una misión
y hacer directamente lo que les fue mandado. Bueno, le dice acerca del hombre, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. O sea, el Creador hizo este mundo y el ser humano lo puso para que sirviera como un administrador, como un mayordomo de su creación. Ese es el papel del ser humano aquí en la tierra. Cuidar la creación, velar por la creación. Y eso nos lleva, este es un salmo de David, que está en Salmo 8, la gloria de Dios y la honra del hombre. Dice entonces, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Aquí ese él se refiere al ser humano. Pero como viene la redacción, muchas personas piensan que es a Jesús. No, se refiere al ser humano. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Luego en el versículo 9 del capítulo 2 dice, pero vemos a aquel, y aquí ya se refiere a Jesús, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Aquí podemos confirmar que Jesús fue un ser humano. No tuvo ningún aspecto de divinidad, porque aquí dice, pero vemos a aquel que fue hecho. Luego Jesús fue creado, es un ser creado, un ser humano. Esto lo está diciendo aquí Hebreos, para contrarrestar a aquellos que piensan en la divinidad de Jesús, o en la Trinidad, o en otros conceptos que no se ajustan a lo que dice la Biblia hebrea. Bueno, entonces fue hecho menor que Jesús, dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todas. El autor ahora pasa al argumento de la humanidad del Mesías, declarando que el mundo venidero ha sido puesto no bajo la administración de los ángeles, sino de él. Entonces, realmente cita el Salmo 8, versículos 4 al 6, para introducir su discurso sobre la humanidad del Hijo. Pero aquí tenemos que hacernos tres preguntas. La primera, ¿cuál es la fuente de autoridad para decir que Jesús fue coronado de gloria? ¿Cuál es la fuente? ¿A dónde tengo que ir yo para ver que eso es así? ¿Por quién fue coronado de gloria? ¿Y cuándo? ¿En qué momento? Porque no tenemos ninguna evidencia. No la tenemos. Otra pregunta es, su padecimiento de muerte fue como muchos, o sea, tenemos que decir que Jesús fue crucificado, pero igual que él fue crucificado, miles de judíos fueron crucificados. Por la misma razón, porque fueron considerados agitadores, subversivos, que estaban en cierto sentido de pronto obrando en contra de los intereses tanto de la comunidad saducea como del Imperio Romano. Así que también necesitamos saber cuál es la fuente de autoridad que afirma que por la gracia de Dios Jesús tuvo que morir una muerte expiatoria. ¿Eso de dónde sale? ¿En dónde dice tal cosa? Si para comenzar hemos dicho muchas veces que Dios no admite sacrificios humanos. Entonces, y ya hemos dicho que el sacrificio de Jesús tampoco cabe dentro de los sacrificios de la ley mosaica, para decir que fue un sacrificio que perdonaba pecados. No cabe dentro de los sacrificios de la ley mosaica. ¿Por qué? Porque dentro de la ley mosaica, los sacrificios tenían que ser hechos en el templo. La sangre tenía que ser llevada al altar. Quienes hacían el sacrificio eran los Coanim, los sacerdotes. Y en el caso de Jesús, nada de esto sucedió. Él fue crucificado fuera, inclusive fuera de los límites de la ciudad. Fue crucificado y fue maltratado por los romanos, que no eran ningunos sacerdotes.
Entonces, y su sangre no fue derramada en el templo. Entonces, por esa nomás razón, no cumple con el tema de los sacrificios, según la ley mosaica. Entonces, sacrificio para perdón de pecados por parte de Jesús no cabe, ese concepto no cabe, porque no siguió las directrices de la ley mosaica para que fuera considerado un sacrificio. Bien. Versículo 10, capítulo 2. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria. Aquí obviamente se está refiriendo y está tomando del capítulo o del tema de Juan en el capítulo 1, versículo 1, donde habla de, por un momento vamos a ir a Juan y voy a leer solamente el primer versículo, porque aquí en Hebreos se está refiriendo precisamente a lo que está probablemente en el Evangelio de Juan. Sabemos que el Evangelio de Juan fue un evangelio que divinizó la figura de Jesús. Es un evangelio que no es parecido a los sinópticos. Entonces, es un evangelio muy completamente diferente. Y aquí tenemos que hay mucha influencia de este escritor judío que se llamó Filón de Alejandría, que fue un filósofo judío y quien él se atrevió como cosa personal a filosofar sobre la ley mosaica, sobre la Torá. Y obviamente que es posible que quien haya escrito el Evangelio de Juan, que no se sabe realmente quién fue, y a propósito, no sabemos realmente si los evangelios fueron escritos por las personas que están ahí, porque nadie atestigó de que él fue quien escribió el Evangelio. Nadie firmó al final de cada uno de los evangelios. Entonces, es posible que esos evangelios hayan sido escritos por otras personas y les hayan puesto esos nombres. En el Evangelio de Juan, refiriéndonos a lo que está aquí en el versículo 10 de segunda del capítulo 2 de Hebreos, cuando dice que porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, parece que está hablando del tema de la creación. Y en el tema de la creación, según Juan, el capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. O sea, si el verbo era con Dios, el verbo no puede ser Dios. Y el verbo, dice aquí, era Dios. Entonces, obviamente que hay un error tremendo de traducción del hebreo, porque que el verbo era Elohim, era un Elohim, bueno, podría ser diferente. Pero aquí tenemos que luego, más adelante en Juan, se dice que ese verbo fue hecho carne y que vivió entre nosotros. Ahí se está refiriendo a Jesús. Pero obviamente que esta parte filosófica de Filón, de haber puesto a la palabra de Dios como el verbo, porque Filón decía que quien creó todas las cosas fue la palabra del Eterno, de Dios. Entonces él llamó a la palabra, se llamó el verbo. Entonces, luego dice en Juan que el verbo se hizo carne. Eso es absolutamente contrario a todo tipo de un consentimiento espiritual, digámoslo así. Eso es muy contrario a toda verdad, porque la palabra de Dios no puede haberse hecho carne en ningún momento. Dios es uno y único. Entonces, se lo admiten a Jesús, que Él es el verbo, que Él es la palabra de Dios, que Él es la Torá viviente, etcétera, etcétera, y esto no tiene cabida. Pero eso es lo que aquí Hebreos 2:10 está diciendo. Entonces, vemos que hay muchos aspectos de filosofía griega que se filtraron ahí, al alegorizar la palabra de Dios como el verbo, y luego decir que el verbo se hizo carne y adjudicárselo a Jesús. Eso es un error tremendo, tremendo. Eso raya
raya con el tema de la idolatría. Como ya mencioné antes, el tema de la idolatría en el judaísmo tiene 28 diferentes razones por las cuales se puede cometer idolatría. No solamente por adorar imágenes, por muchas otras razones. Por dedicar nuestra atención a otras cosas donde pudiéramos haberlo hecho dedicándonos a estudiar la palabra de Dios. Eso puede ser idolatría. Un deporte, las novelas, una persona, todo eso, ese tipo de fanatismo es idolatría. Bueno, entonces, para contradecir lo que está aquí en Hebreos 2:10, dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Santificar quiere decir apartar a alguien para una misión. Bueno, luego más abajo en el versículo 12 dice, porque en el versículo dice diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esto lo saca el escritor de Hebreos del Salmo 22, verso 22, pero no tiene nada que ver con lo que estamos viendo acá, en absoluto. Y luego vamos a mirar también acá que hay un tema que es importante, y es el tema que está en el versículo 14, versículo 13, donde el escritor de Hebreos dice, y otra vez dice, yo confiaré en él, y de nuevo, y ahí pone el siguiente verso que viene del Tanakh, del libro de Moisés, dice, del libro de Isaías, perdón. He aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Aquí el autor de Hebreos está haciendo pasar como si fuera Jesús quien estuviera hablando y diciendo, yo y los hijos que Dios me dio, como refiriéndose a la iglesia, a los seguidores de Jesús. Pero lo que el escritor de Hebreos tomó de aquí, de esta palabra, donde dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, dice que somos señales y presagios en Israel, de parte de Dios, de los ejércitos que moran en el monte Sión. Eso lo dejó por fuera. O sea, solamente utilizó parte del versículo que Isaías pronunció y lo adjudicó como si fuera Jesús el que estuviera diciendo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, pero voy a explicar este versículo de Isaías que se encuentra en el capítulo 8 de Isaías, versículos 17 y 18. Esto nos va a llevar a otro tema que ya hemos tocado, pero igual, vale la pena repetirlo para las personas que no han visto este video. Aquí Isaías está hablando en el tema que Hebreos expone en el capítulo 2, versículo 13, donde dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Eso fue un pronunciamiento del profeta Isaías, del capítulo 8, de los versículos 17 y 18. Pero vamos a ver por qué Isaías dijo eso. Entonces, aquí vamos a retomar esto en este momento. Aquí Isaías está hablando de una mujer joven específica que quedará embarazada durante la vida de Isaías y del rey Acaz. Tenemos que reconocer que el capítulo 7 de Isaías se refiere a un mensaje que Dios, el Eterno, le dio a Isaías para que le llevara al rey de Jerusalén, que en ese momento era el rey Acaz, y le dijera, mire, los reyes de Samaria y de Damasco están planeando invadir Jerusalén, pero usted no se preocupe, rey Acaz, porque Dios lo va a impedir. Cuando Isaías fue donde el rey Acaz, entonces Isaías le dijo al rey Acaz, si usted quiere, yo le doy una señal. Y el rey Acaz dijo que él no quería señales de Dios. Bueno, en fin,
Entonces, este tema se desarrolla a través del capítulo 7 y el capítulo 8 de Isaías. Entonces, Isaías está hablando de una mujer joven que quedará embarazada durante la vida de Isaías y el rey Acaz. O sea, es un nacimiento milagroso, virginal, que supuestamente tuvo... Ahora, si el cristianismo, porque el cristianismo toma a Isaías 7:14 y lo adjunta al capítulo primero al capítulo primero del primer evangelio de Mateo, de Isaías 7:14, que dice que una virgen concebirá. Aquí estamos controvirtiendo eso con más detalles. ¿Por qué? Porque si un milagroso nacimiento virginal que supuestamente tuvo lugar 560 años antes de que se escribiera o sucediera el nacimiento de Jesús, entonces no tendría ninguna relevancia para Acaz, que en ese momento el mensaje era para él de parte de Dios, que fue entregado por Isaías. Entonces, los cristianos intentan evitar, y lo mismo los católicos, y algunos mesiánicos, los que siguen el Nuevo Testamento. Los cristianos intentan evitar este problema afirmando que esta es una profecía de doble nivel, que ocurre tanto durante el tiempo de Acaz como en el tiempo de Jesús. Si los cristianos quieren creer que la palabra alma, porque en Isaías 7:14 se dice que una alma es una mujer joven, no es una virgen. Pero como esta información la tomaron de la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego, ahí la tradujeron como Betulá, y Betulá sí es virgen. Entonces, ahí hay un error tremendo. Entonces, para continuar, si los cristianos quieren creer que la palabra alma, que significa una mujer joven, y reclamar una profecía de doble nivel, tendrían que creer que un nacimiento virginal tuvo lugar en el tiempo de Isaías. ¿Sí? Si dicen que es un doble cumplimiento, entonces, si es un nacimiento virginal, entonces ya sucedió en Isaías. Entonces, en el caso de Jesús, pues no hay nada nuevo con eso, porque ya había uno. Entonces, no es una profecía de doble cumplimiento. Sin embargo, esto nunca ocurrió y también contradeciría la afirmación de que el nacimiento virginal de Jesús fue el único, obviamente, como acabo de decir. El signo mencionado en el versículo 14 del capítulo 7 para Acaz es que los dos reyes que amenazaron al rey Acaz serían destruidos rápidamente. Este signo se describe de la siguiente manera. Dice, antes de que el niño sepa lo suficiente como para rechazar el mar, la tierra de estos dos reyes será abandonada. Eso está en Isaías 7:15. Ahora, esto se cumple en el próximo capítulo con el nacimiento de un niño al profeta. Él se unió a su mujer, o sea, a la profetisa, a la esposa de Isaías, y ella concibió. Así que este niño que nació en el tema de Isaías, del capítulo 7, era un hijo de Isaías y fue concebido por la esposa de Isaías. Entonces, cuando Dios le dijo en el versículo, en 8:4, le dice, Isaías dice, y Dios me dijo, nombre al niño, póngale este nombre, Maher Shalal Hashbaz, que significa el botín acelera la presa. Está hablando de la amenaza de estos dos reyes del norte hacia Jerusalén. Porque antes que el niño sepa cómo llorar, las riquezas de Damasco y los despojos de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Y efectivamente esa invasión no sucedió, y efectivamente el imperio de Asiria vino y derrotó a los reyes de Damasco y obviamente al rey de Samaria, que era de las 10 tribus del norte de Israel. O sea, claramente la mujer mencionada en Isaías 7:14 y 8, 3 y 4 es una y la misma, y que ella es la esposa de Isaías.
La verdadera señal al rey Acaz es que el hijo de Isaías nacerá rápidamente y antes de que madure, las naciones que amenazan el reino de Judea serán derrotadas. Curiosamente, a los hijos de Isaías se les llama específicamente señales de Dios. Y por eso es que aquí es cuando Hebreo cita esto. Dice, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado son por señales y prodigios en Israel. Obviamente, el hijo era una señal. El nacimiento del hijo era una señal ¿de qué? De Dios para Acaz, de que los reyes no iban a invadir a Jerusalén. Y por eso es que se le llama el nacimiento, o sea, el hecho del nacimiento se llamó Dios está con nosotros. No es porque el hijo se llamara Dios con nosotros, no, nada. Al rey Acaz se le dijo que confiara en Dios para obtener ayuda y pedir una señal como prueba de que sus enemigos serían derrotados. Le dicen que la señal será el nacimiento de un niño, de la joven que llamará al niño Emmanuel, la señal, aunque este nombre significa Dios está con nosotros, no significa que el niño sea divino, no, sino que la presencia, la providencia de Dios estaba con ellos. La implicación era que Dios estaría con Acaz y el reino de Judá en su lucha contra los enemigos. Isaías se refiere a esto cuando dice, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros, Emmanuel. Eso está en Isaías 8:10. Eventualmente el reino del norte de Israel y Siria son vencidos por los ejércitos de Sennacherib, el rey de Babilonia, que exiliaron al reino del norte. Así que el concepto de un nacimiento virginal precedió al cristianismo y tiene sus raíces en la mitología greco-romana. Numerosos dioses griegos y romanos nacieron de nacimientos vírgenes, según lo registrado en la rama dorada. Por ejemplo, Tamuz y Atis. Atis era de la región de Tarso, de donde provenía Pablo. Tamuz y Asis, que se afirma que ambos eran de nacimiento virginal. El concepto del nacimiento virginal fue adoptado por el cristianismo del mundo pagano y no tiene ninguna base en el judaísmo ni en las escrituras hebreas. Isaías está describiendo claramente un evento que no tiene connotaciones mesiánicas. De hecho, la palabra Mesías ni siquiera se usa en este capítulo de Isaías. Bueno, continuamos ahora con el versículo 14 del capítulo 10. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, me imagino que se refiere a Jesús, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí vamos a tomarnos unos minutos. Esto que dice aquí no tiene ningún sentido y no tiene ninguna fuente que sea una fuente autoritaria o creíble. Porque Jesús no vino a destruir a nadie. O sea, quien tenía el imperio de la muerte no era ningún diablo, no era Satanás. ¿Cuál es el imperio de la muerte? Porque eso no se explica. Entonces vamos a mirar algunas de las cosas sobre lo que el judaísmo, ¿cuál es la visión judía de Satanás? Y espero que algunas personas puedan de pronto de una vez por todas dejar el tema a un lado ya habiendo aclarado esto y revisar todos sus escritos donde se menciona a Satanás en el Nuevo Testamento. Porque si en alguna parte se menciona a Satanás, es en el Nuevo Testamento. En el Tanakh, la Biblia se menciona 2, 3 oportunidades. En la creencia cristiana, Satanás es un ángel caído. Y ya vimos que los ángeles caídos no hay, porque los ángeles no se rebelan contra Dios.
que Satanás es un ángel caído que tiene libertad de elección y se rebela contra Dios. Obviamente todo esto es falso, falso, falso. Los cristianos usan convenientemente el Satanás para explicar cualquier comportamiento malvado o irracional. El Nuevo Testamento es un terreno fértil para esta perspectiva. Es solo aquí que Satanás se convierte en un ángel malvado y rebelde, que muy probablemente evolucionó el personaje llamado Satanás en un ángel malvado y enemigo de Dios. Todo esto está basado en el dualismo teológico persa, de la religión persa de Irán, donde los israelitas estuvieron bajo un cautiverio de más o menos 200 años. Y es posible que haya habido un tipo de sincretismo donde esas costumbres, esas creencias se filtraron. Donde eso sí existe, en la religión persa existe un Dios bueno y un Dios malo. Ahora, el Satanás está claramente subordinado a Dios. Aquí, según en el judaísmo, el Satanás está claramente bajo la autoridad de Dios. Inclusive es un miembro de su séquito. ¿Cómo le parece? Es un miembro de su séquito, del séquito de Dios, que no puede actuar sin su permiso. Satanás no puede actuar sin el permiso de Dios. En ninguna parte es en ningún sentido un rival de Dios. La afirmación cristiana de que fue Satanás quien creó el mal es totalmente fraudulenta, falsa, equivocada, mentirosa. Si vamos a ir al a Isaías 45:7, mire lo que dice Dios. Dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo hago la paz y creo el mal. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Dios no crea el mal. Dios crea la adversidad. Quien crea el mal es el ser humano. El ser humano es quien crea el mal y la maldad. El ser humano practica la maldad. Dios crea la adversidad, las pruebas para el ser humano, pero al ser humano no se le dan pruebas más allá de lo que él pueda resistir. Eso está claro en la Escritura. No hay ningún versículo en toda la Biblia hebrea que afirme que Satanás alguna vez creó el mal o que alguna vez desobedeció a un mandato de Dios. En ninguna parte usted va a encontrar eso. Satanás es un siervo obediente de Dios en la Biblia hebrea, que desempeña el papel de acusador del hombre en la corte celestial. Y vamos a decir también que Dios creó la tentación de hacer el mal, en parte para probar nuestra lealtad. Esto suena como raro. O sea, nosotros fuimos creados con un libre albedrío. Los ángeles no. Pero eso fue para que nosotros pudiéramos superar nuestra condición. Por eso la palabra Satanás en hebreo significa literalmente un adversario. Y aparece en la Biblia hebrea, en el libro de Números, capítulo 22, versículo 22, donde es un adversario que viene a desafiarnos. Encontramos esta noción a lo largo del libro de Job, donde Dios le da permiso a Satanás para desafiar al justo Job. De hecho, una de las expresiones más dramáticas y poderosas de la lucha del hombre con Dios y su conciencia involucra a Job y Satanás. Dios le había dado permiso a Satanás para afligir a Job con todo tipo de dificultades y desgracias. A su vez, Job pierde a su familia y posesiones y sufre de furúnculos y enfermedades. Mientras se sienta en pura agonía, sus colegas cercanos le dicen, tu piedad es tu necedad. Incluso su esposa lo regaña diciendo, ¿todavía te aferras a tu integridad?
maldice a Dios y muérete. Terrible. Pero Job les dice, habláis como uno despreciable. Miren lo que les dice Job. Debemos aceptar solo el bien de Dios y no aceptar también el mal. O sea que Job mismo sabía que eso venía de Dios. De Dios. Las pruebas. Es misión de toda persona consciente vencer las tentaciones y hacer lo correcto. La Torá, o sea, la ley, en Génesis 4:7, cuando el Eterno le está hablando a Caín, porque Caín estaba envidioso de su hermano Abel, entonces el Eterno le dice a Caín que tuviera cuidado. Ustedes vayan a Génesis 4:6 y 7 y ahí dice, le dice, tenga cuidado porque el pecado está a la puerta. O sea, usted es el que toma la decisión. Y luego le dice Dios a Caín, pero usted puede dominarlo. O sea que el ser humano puede dominar el pecado. Ahí está en Génesis. Entonces lo que dice Pablo no es verdad. Pablo decía que el ser humano no podía dominar el pecado, porque él no podía dominar el pecado. Bien, entonces, hay dentro del judaísmo hay una enseñanza donde se nos dice que si queremos averiguar el verdadero significado de alguna palabra, tenemos que encontrar la primera vez que aparece la palabra en la Escritura, digo, en la Biblia hebrea. La primera vez que aparece una forma de la palabra Satanás es en Números 22:22, donde un ángel de Dios se paró frente a Bilam. Acuérdense que Bilam era un mago gentil, no era israelita, y él fue contratado para que fuera a maldecir a Israel por Balac. Y entonces, cuando Bilam va a ir a hacer lo que se le contrató, porque él cobró por eso, el ángel del Eterno se le apareció. Y Bilam iba en una burra. Inclusive, ahí es la primera vez que un animal habla. La burra habló. Entonces, ahí se nos dice que ahí aparece la palabra Satán. Entonces, el ángel del Eterno era un Satán para Bilam, que quería ir y maldecir a Israel. Entonces, la palabra Satán significa adversario, acusador, adversario. Entonces, el Eterno mandó a este ángel para que se opusiera a los propósitos de Bilam. Y por eso se llamó Satán, adversario. Así que el propósito de Satanás, si usted quiere pensar en esto, y la fuerza satánica en el mundo, es obstruir nuestro progreso espiritual. Ahí es donde estamos llegando a lo que realmente es. Obstruir nuestro progreso espiritual. Se supone que la vida es un camino hacia Dios. Si el viaje fuera una brisa y fuera algo muy fácil, sin desafíos, pues habría poca virtud en tener éxito. Cuando usted no tiene un reto, usted no puede hablar de éxito. Porque usted no tuvo que asumir ningún compromiso. Por ejemplo, Dios nos dice que no cometamos adulterio. Ahora, si no existiera en el ser humano, en el hombre, un fuerte impulso sexual, y si las personas del sexo opuesto, las mujeres, parecieran ser sacos de papa, pues no tendría mucha virtud ser moral. O sea, no nos exigiría ningún tipo de obediencia o de restricción, de no ir más allá de lo que se nos ha mandado. Así que eso no tendría mucha virtud, sino Dios nos pide que devolvamos los objetos perdidos de las personas que podamos encontrar.
o sea, no robar. Si no tuviéramos lujuria por el dinero, entonces sería de poca virtud devolver la billetera de alguien. O sea, los rabinos enseñan que Satanás reside básicamente dentro de nosotros. Y se le llama el Yetzer Hará. El Yetzer Hará es la inclinación al mal. Todos tenemos una inclinación a hacer lo bueno o una inclinación a hacer lo malo. Pero es el ser humano el que decide qué es lo que va a hacer, cuál de los dos caminos coger. Hay cosas que se deben hacer y hay cosas que no se deben hacer. Usted como ser humano es el que decide. A usted nadie lo obliga. Nadie. Es usted quien decide. Bueno, entonces los rabinos dicen que esta fuerza satánica, supongamos, o esta fuerza, contraria, adversaria, ¿a qué? A nuestros intereses de ser mejores personas. Es una fuerza. Que esta fuerza satánica es la bendición más grande que Dios nos haya dado jamás. Ustedes dirán, pero eso no tiene sentido. Claro que sí. Claro que sí. Porque de la única forma que un ser humano puede mejorar sus malos hábitos es a través de hacer las decisiones correctas, de escoger la elección de hacer el bien, no de hacer el mal. Y si una persona siempre trata de hacer el bien, es una persona que está en los caminos de Dios. Pero todos pasamos por dificultades, todos tenemos desafíos, pero lo que tenemos que hacer es vencer el desafío y salir adelante para poder decir que tuvimos éxito, porque si no tuviéramos desafío no tendríamos nada que hablar de ningún tipo de éxito. Satanás es la oposición leal, nos ayuda a desarrollar nuestros músculos espirituales, dándonos resistencia a nuestro progreso espiritual. Supongamos que vamos a un gimnasio a levantar pesas, pero si vamos a levantar pesas que solo pesan 6 onzas, por ejemplo, pues nunca vamos a desarrollar ningún músculo. Cuanto más peso agregue, más resistencia, más músculos desarrollaremos. Lo mismo es cierto espiritualmente. Si no tuviéramos esta fuerza satánica en el mundo que se opone a nuestro progreso espiritual, no habría oportunidad de desarrollar nuestros músculos espirituales. Bien. Bien. Entonces, eso es lo que podemos decir de la famosa figura de Satanás. Pero en el Nuevo Testamento se maneja de otra forma, para amenazar a la gente, para inculcarles miedo, para decirle que usted no puede, para decirle que confíen en Jesús, que no sé qué. Todo esto no tiene fundamento, ningún tipo de fundamento. Y también cuando algún momento vamos a hablar de la tentación de Jesús en el desierto. Por el diablo, ningún diablo tentó a Jesús. Fue su mala inclinación. Como él era un ser humano, él también tenía una mala inclinación. Pero si la supo vencer, la venció. Pero eso fue lo que le pasó a él. Bueno. Qué comprensión totalmente diferente de Satanás que la cristiana. Para ellos, Satanás no está jugando en el equipo de Dios. No. Para ellos es el líder de un equipo que se ha rebelado contra Dios. Desde un punto de vista judío, Satanás está en el equipo de Dios. Y a pesar de que hace todo lo posible por tentarnos y desviarnos, finalmente nos anima a vencerlo. Pues podemos decir que Satanás simplemente está haciendo su trabajo. Nosotros tenemos que hacer el nuestro. Bueno, y con esto el autor concluye su primera parte en la cual predomina su
exposición acerca de los ángeles, tal énfasis en este aspecto es una fuerte indicación de que la carta fue escrita por una persona con tradición mística de tipo esenio, en cuanto los ángeles constituían una temática muy importante entre los esenios. Bueno, vamos a ir al capítulo 3. Capítulo 3, el título del capítulo es Jesús superior a Moisés. Ese es el subtítulo que está en las Biblias. Ustedes lo pueden leer. Capítulo 3 de Hebreos. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. O sea, está diciendo que Jesús tiene mayor gloria que Moisés. Y vamos a ir a lo siguiente. Vamos a ver qué fue lo que dijo Dios acerca de Moisés, para ver si es que lo que dice Hebreos, estamos de acuerdo que Jesús tiene mayor gloria que Moisés. Porque vamos a ir a lo que dice la Biblia hebrea acerca de Moisés. En Números 12, después del evento donde Miriam y Aarón están hablando la Lashon Hará, o digamos, están chismeando sobre la profecía de Moisés, el Eterno se les aparece y los regaña y les dice lo siguiente, en el capítulo 12 del libro de Números. Les dice, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Dios, porque era que ellos también estaban aspirando a ser profetas, como lo era su hermano mayor, su hermano no era mayor, su hermano Moisés. Entonces, les dice Dios, cuando haya entre vosotros profeta de Dios, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia. Porque, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. O sea, Dios le está diciendo, mire, yo a mi siervo Moisés, con él voy a hablar cara a cara. Con cualquier otra persona va a ser en sueños o en visiones. Igualmente, si vamos al capítulo 34, versículo 10 del libro de Deuteronomio, donde Moisés está haciendo un relato de su experiencia en la travesía por el desierto y con Israel, Deuteronomio 34:10 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Dios cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Dios le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Es decir, no puede haber comparación. Y hay el séptimo principio de los 13 principios de la fe judía que fueron diseñados por Maimónides. El séptimo principio habla de la preeminencia de Moisés. Así que la profecía de Moisés, nuestro maestro, es a saber que Moisés es el nivel superior, el maestro de todos los profetas, anteriores o posteriores a él. Todos están debajo de su nivel. Moisés fue el selecto de toda la humanidad que captó respecto al conocimiento de Dios más de lo que cualquier otro en el pasado o en el futuro percibió o percibirá. Moisés logró la superación humana hasta alcanzar el nivel celestial. No se le interpuso a Moisés ningún obstáculo o ningún velo entre él y Dios. Asimismo, ningún impedimento físico ni carencia grande o pequeña. En él se anularon por completo la imaginación
y desaparecieron los deseos, los impulsos y la voluntad, quedándoles solo la mente, como al respecto se ha dicho. Él hablaba con Dios no por medio de ángeles, no. Él no necesitaba intermediarios. Bueno, ese es el séptimo principio de la fe judía, que es el nivel profético de Moisés. Entonces, cuando en Hebreos vemos acá que en el capítulo 3 comienza con el título de la superioridad de Jesús sobre Moisés, es imposible. No podemos comparar a Jesús con Moisés porque no hay ningún medio de comparación. No tenemos ninguna prueba de que Jesús habló con Dios o que Dios le habló a Jesús. No hay testigos. Moisés anduvo con el pueblo de Israel durante 40 años, haciendo prodigios y milagros portentosos delante de millones de personas. Eso no puede ser comparado con lo que Jesús haya podido haber hecho. Es imposible. Pero el autor de Hebreos pone a Jesús como superior a Moisés. Obviamente que puede estar refiriéndose al tema mesiánico, pero ahora que hablamos del tema mesiánico, muchas veces nos preguntamos, ¿en dónde en la Biblia hebrea aparecen los puntos que identifican cuál debe ser la figura del Mesías que están esperando? Bueno, el primer criterio está en Deuteronomio 17:15, donde Dios les dice, primero que debe ser judío, o sea, podrás poner sobre ti un rey a quien el Eterno tu Dios escoja, uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. Y hablamos de el reino davídico y de la descendencia mesiánica de David, pues tiene que haber sido un rey. Porque hay millones de descendientes de David. Hay millones. Debe ser, el segundo punto de esta figura mesiánica, debe ser miembro de la tribu de Judá. Porque en Génesis 49:10 dice, la vara no será quitada de Judá, ni el cetro de entre sus pies. El cetro es una señal de autoridad. En 2 Samuel 7, versículos 12 y 13 dice, debe ser un descendiente varón directo del rey David y del rey Salomón. Porque Dios le dijo a David, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo estableceré tu descendencia después de ti, que saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Y más adelante dice, y yo le llamaré hijo y yo seré padre para él. Ahí le está diciendo a Salomón eso, como ya hemos visto en otra parte. En Isaías 11:12, debe reunir al pueblo de Israel del exilio y devolverlo a Israel. Y alzará pendón a las naciones y reunirá a los desterrados de Israel y reunirá a los dispersos de Judá de los 4 ángulos de la tierra. Esta es otra condición del Mesías. En Miqueas 4:3 dice, gobernará en un tiempo de paz mundial. Ellos convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y obviamente que la parte mejor descrita para este personaje está en Ezequiel capítulo 37, versículo 34. Pero yo los dejo para que ustedes lo miren y lo lean en su tiempo. Ezequiel capítulo 37, versículos 24 hasta el final del capítulo 37. Muy bien, entonces ya vimos que no hay comparación de Jesús con Moisés, no puede haber ninguna comparación realmente. Por último nos queda el reposo del pueblo de Dios en Hebreos 3:7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo en Salmo 95, es un salmo de cántico, de alabanza y adoración. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones,
como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por lo tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí este reposo se refiere obviamente no entrarán a la tierra de Israel, y no entraron. Fueron 40 años en que todos los israelitas mayores de 20 años que salieron de Egipto murieron en el desierto. Solamente entraron a Israel, a la tierra prometida, después de 40 años en el desierto, todos los menores de 20 años que salieron de Egipto. A esto es lo que está citando acá Hebreos 3:7, pero realmente, ¿cuál es el motivo? No sabemos realmente. Bueno, y entonces vamos a dejar por ahí, hasta ahí por hoy, y vamos a recomendarles que por favor aprovechen la oportunidad para agradecerles sus comentarios, sus preguntas, y sigan comentando, sigan preguntando, yo seguiré respondiéndoles. Quedamos pendientes para la próxima presentación de los capítulos 4 y 5 de la Epístola a los Hebreos. Muchas gracias. Shalom. De regreso a las sendas antiguas.